Muy bien, queridos hermanos. Estaba escuchando esta canción y hubo allí una frase que es muy actual, muy actual, de este momento. En el caos, en la tormenta, sigue siendo Dios. Escuchaba esta canción y me emocionaba, por eso comienzo de esta manera. Porque nuestro Señor es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios increíble, que podemos ver o lo podemos ver en grandes cosas, en pequeñas cosas. Pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Rey. Estamos viendo Jesús, el Rey venidero. Y hoy vamos a ver la proclamación y las acciones de este Rey, o del Rey. Pero antes de ir a Mateo capítulo 10 y capítulo 11, donde nos vamos a mover en estos minutos, en esta meditación, me gustaría que podamos ver esa dimensión de este gran Rey, de este Señor de señores y Rey de reyes. Y lo vamos a ver en un momento grandioso, en un momento totalmente distinto al que vamos a ver dentro de un ratito en Mateo. Y para ello vamos a ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y allí vamos a ver a este Rey en todo su esplendor. Apocalipsis, capítulo 19. Del versículo 11 al 16 nos muestra características de este gran Rey, pero no lo vamos a leer. Léanlo en sus casas cuando tengan ese deseo, el tiempito, lo pueden leer. Solamente vamos a leer el versículo 16 para entrar a este maravilloso tema, a esta proclamación y a estas acciones del Rey de Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura, después de describir distintas facetas de nuestro gran Rey Jesús, dice, y el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Este es el Rey al cual estamos viendo durante estos domingos. Este es el mismo Rey que fue rechazado. Este es el mismo Rey que fue colgado en el madero. Este es el mismo Rey que murió por tus pecados y mis pecados. Por eso vamos a ir a Mateo, capítulo 10. Y vamos a ver algunas cosas fascinantes que encontraba en estos dos pasajes o en estos dos capítulos de Mateo. Y en el capítulo 10 vamos a encontrar un mandato de este Rey, un mandato que Jesús hace. Y lo primero que tenemos que saber y que tenemos que tener cuidado es que este mandato fue en un tiempo determinado, en un tiempo, en un momento determinado, y a personas específicas, a sus discípulos. Y no tenemos que perder de vista eso, porque muchas veces confundimos o nos confundimos. Por eso vamos a ver, ¿sí?, un mandato particular a sus discípulos, pero que también podemos sacar cosas para nosotros y nos sirven, ¿sí?, para nuestra vida diaria. Dice allí Mateo capítulo 10, versículo 1, y vamos a ver allí algunos puntos de este mandato particular. El primero que vemos lo encontramos allí en el versículo 1, dice: entonces, Jesús, llamando a sus
12 discípulos les dio la autoridad sobre espíritu inmundo para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el versículo 2, 3 y 4 cuenta quiénes eran estos apóstoles, sus nombres. Pero lo primero que tenemos que ver allí, que hay un llamado que Jesús hace a personas, ¿sí?, determinadas, a personas particulares. Por eso podemos ver, ¿sí?, un mandato particular, fueron a esas personas. Pero también en ese mismo versículo leíamos que dice que Él les dio autoridad. Es decir, que no solamente podemos ver un llamado, sino también que podemos ver un regalo que Jesús, les hace a estas personas. ¿Y cuál es el regalo? Autoridad. Le da autoridad. En su nombre ellos podían hacer grandes cosas. Ellos podían sacar espíritus inmundos. Ellos podían sanar enfermedades. Las cosas que podían hacer ellos en el nombre de Jesús. Pero cuando habla de acá de autoridad, ¿sí?, la palabra allí autoridad me habla de libertad, me habla de capacidad, de poder, de potestad. Todo eso tenían los discípulos del Señor, estas personas. Pero también podemos ver que hay instrucciones específicas que Jesús les da. Versículo 5, capítulo 10 de Mateo dice, a estos 12, nuevamente le dice a estos 12, dice, envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ellos tenían instrucciones específicas que Él le había dado, que ellos tenían que cumplir. Lo primero que era proclamar. Ellos tenían que predicar, ellos tenían que hablar de Jesucristo. Ellos tenían que realizar distintas cosas, realizar milagros en el nombre de Jesucristo. Ellos tenían provisión, ellos tenían poder, porque se lo había dado el Rey de Reyes, Jesucristo. Ahora, la Biblia me dice que el Señor no hace acepción de personas. Y si leemos estos versículos decimos, ¿qué pasa? El Señor, Jesús le está diciendo, a algunos háblenle y a otros no. Porque si miramos el Antiguo Testamento, podemos ver al pueblo terrenal de Dios, a Israel. Y como veíamos, Dios quería tener una relación personal, una relación íntima, estrecha con su pueblo. Hace un ratito atrás, en la cena del Señor, Ángel nos compartía de que Israel tenía el privilegio de poder estar con su Dios, de poder alabarle, adorarle, cada vez que ellos querían. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel una y otra vez? Desechaba a este Dios. Iba por su propio camino, le daba la espalda a Dios. Pero acá Jesús una vez más le dice, ustedes tienen la responsabilidad de primero y principal hablarle al pueblo terrenal de Dios, a los judíos, a Israel. Pero si vamos a Juan, si mal no recuerdo, capítulo 1, versículo 20, 21, no recuerdo bien, lo estoy haciendo de memoria, dice, a lo suyo él vino, 1:12, a lo suyo él vino, pero los suyos no le recibieron, no le conocieron. Es decir, que no le dieron importancia. Pero después dice
Pero a todo, el que le recibió, el que cree en su nombre, ¿qué pasa? Le dio el derecho, la potestad de ser hijo de Dios. La salvación es para todos, pero ellos, sí, por eso empecé este mandato era un mandato particular, era especial de ahí en ese momento. Tenían instrucciones específicas. Pero también vemos que había una advertencia que Jesús les dijo de lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar. Versículos 16 y 17 dice, he aquí, de Mateo capítulo 10, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Es decir, que iban a vivir tiempos duros. Ellos iban a hablar del Señor, pero allí había religiosos del momento que no le interesaba eso, que querían y que iban a tratar de agarrarlo, ¿sí? De azotarlos, hasta de matarlos. Miren las cosas que iban a vivir y el Señor se los dijo. Por eso podemos ver un mandato particular a estas personas. Pero también podemos pensar en nosotros. Porque hermanos, vos y yo, sí, fuimos llamados por el Señor. Por eso tenemos al Señor en nuestros corazones. Y somos llamados cada día a seguirle, a estar con Él. Somos llamados a poder tener una comunión íntima con Él. Somos llamados a proclamar. Y hemos tenido cada uno de nosotros un regalo. El Señor nos dio autoridad, no autoritarismo, que es totalmente distinto, son dos cosas distintas, sino nos dio autoridad. Nos dio poder, tenemos poder en Cristo Jesús. Vos y yo. ¿Qué palabras? Nosotros, por haber recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y tener al Trino Dios en nuestra vida, tenemos poder. Por eso dice Hechos capítulo 1, nos habla de que dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de la promesa, y me seréis testigo en todos lados en donde nos encontremos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no vivimos con poder, no vivimos con autoridad, o mejor dicho, perdemos esa autoridad, porque vivimos como nosotros queremos. El Señor nos dio instrucciones específicas. ¿En dónde? En la Biblia, su palabra. Tenemos instrucciones, lo que pasa es que muchas veces no la leemos. O muchas veces queremos interpretar lo que a nosotros nos gusta o lo que nos conviene. Y tenemos advertencias también. Por eso vuelvo a repetir, es un mandato particular en ese momento, en ese contexto, a esas personas particulares. Pero también podemos sacar cosas para cada uno de nosotros en particulares. Ahora, vemos un mandato particular, pero también vemos un mandato general. Si vamos allí al versículo del 26 al 33, ¿sí? No vamos a leerlo, todos esos versículos por amor al tiempo, pero sí podemos ver allí que el Señor, que Jesús, palabras de Él nuevamente, le dice que no tienen que perder de vista el objetivo. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Era predicar, era hablar, era proclamar. No tienen que perder de vista ese objetivo. ¿Por qué? Porque hay alguien que mata el alma y el cuerpo. Puede, sí,
matar el alma y el cuerpo. Pero hay alguien mucho más poderoso, Jesucristo, quien puede dar vida y vida eterna, pero no tenemos que perder de vista ese objetivo de predicar, de hablar del Señor, de proclamar las buenas nuevas, donde nos encontremos, a quien el Señor nos dé la posibilidad, al quien el Señor nos haga encontrar en nuestro diario andar, en nuestro camino. Tenemos que hablar no tenemos que perder de vista ese objetivo. Y muchas veces el enemigo, como ya nuestras almas no la puede tener, porque ya somos de Cristo y no hay nada que pueda deshacer eso, ¿qué quiere hacernos? Hacer perder de vista el verdadero objetivo. Y nos quiere entretener con muchísimas otras cosas, con el día a día, lo económico, las cosas que pasan, las cosas que suceden, lo que no, las dolencias, las enfermedades, muchísimas cosas. Y perdemos de vista el verdadero objetivo. Por eso lo primero que el Señor nos da en este mandato general es no perder de vista ese objetivo. Como ellos no tenían que perder de vista el objetivo ese, nosotros no tenemos que perder de vista el objetivo de predicar. Tenemos que poner las prioridades en orden. El versículo 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disección, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de hombre serán los de su casa. ¿Qué quiere decir estos versículos? ¿Que el Señor viene a hacer enemistad? No. Sino quiere decir, hay que poner prioridades en nuestras vidas. Tenemos que tener prioridades en nuestra vida. ¿Está mal amar la familia, poner a la familia en primer lugar? No. Pero arriba de eso tiene que estar el Señor. El Señor tiene que ser lo primero. Después sí, si le ponemos como prioridad a nuestro Señor, todas las demás cosas se van a ir ordenando y sí vamos a poner prioridades, pero tenemos que tener nuestra prioridad en orden. Muchas veces nuestro trabajo es prioridad de nuestras vidas. Muchas veces nuestra familia es prioridad de nuestra vida. Muchas veces muchas cosas son prioridad de nuestra vida, cuando la prioridad tiene que ser una persona, tiene que ser Jesucristo en nuestra vida. Y eso se ve en los actos, eso se ve en lo que hacemos día a día, eso se ve en el diario caminar. Por más que lo queramos esconder o queremos decir Jesús es nuestra prioridad, lo demás ven cuando Jesús verdaderamente es nuestra prioridad. Porque nuestros actos hablan muchas veces y mucho más que nuestras palabras. Pero también allí podemos ver que no solamente tenemos que perder de vista el objetivo, poner las prioridades en orden, sino también tenemos que tener una experiencia continua todos los días con nuestro Señor, una relación íntima. Y miren lo que dice el versículo 37 y 38 de Mateo 10. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir el Señor? Quiere decir que tenemos que tener una relación íntima con Él todos los días. Tiene que haber una experiencia continua todos los días. Y eso se ve. Eso los demás lo ven. Ven cuando yo tengo una intimidad todos los días con mi Señor. Porque se lleva nuevamente, como decíamos hace un ratito atrás, en el punto anterior, se ve en mis actos. Cuando yo pongo al Señor en primer lugar, se ven
en mis actos. No hace falta que diga, el Señor está en mi lugar, está en primer lugar en mi vida. Yo tengo a Jesús allí como prioridad. No hace falta que lo diga. Sino hace falta que lo viva. Por eso en todo este capítulo podemos ver ese mandato que el Señor nos da. Y que nosotros lo tenemos que obedecer. No solamente por obligación, porque el Señor nos da un mandato. Y cuando hay un mandato, ¿sí?, hay obligaciones que cumplir. Sino lo tenemos que hacer por amor, por gratitud. Y eso es lo que el Señor ve y bendice. Pero podemos ver en este capítulo esa proclamación, como sus discípulos en ese momento tenían que proclamar el nombre del Señor. Como nosotros hoy en día, en este mandato general, tenemos que proclamar el nombre de Jesús. En el capítulo 11 hay un accionar diferente de nuestro Señor. Y eso es lo que nos vamos a detener unos minutitos. En este accionar diferente de nuestro Señor hay un cambio de actitud de Jesús. En el capítulo 11 a lo que ya venía en capítulos anteriores. Por eso podemos ver allí un accionar distinto en la vida, en los actos, en las palabras de Jesús. Por eso, si vamos al versículo 20 del capítulo 11, vamos a ver cómo el Señor comienza diciendo algo. Y dice, entonces, después de todo lo que pasó, en capítulos anteriores, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. El Señor allí comienza un reproche. Jesús comienza a decirle, ¿qué pasa acá? Que les vengo hablando, mandé a estas personas, a estos 12, para que le hablen, y a ustedes no les interesa nada. Le hablo, hago milagros, di la autoridad, el poder a estas personas para que hagan milagros en mi nombre, para que hagan cosas en mi nombre, para que proclamen mi nombre, pero no hay una respuesta. Pero me gusta esto porque este reproche no es un reproche como lo haríamos cada uno de nosotros, con bronca, enojado. Porque nosotros cuando reprochamos algo enseguida porque se nos hierve la piel de enojo, de bronca. Ese es el denominador común cuando hay un reproche en nuestras vidas. ¿Sabés que este reproche Jesús lo hace de una manera distinta? El reproche viene con dolor. El reproche viene con tristeza. El reproche viene con lamento. Con como decíamos recién, con desagrado, con tristeza. Me imagino al Señor doliéndose por lo que tenía que decir. Por eso vienen los versículos siguientes y dice, ay de ti, ay. Me imagino al Señor mirando a todas esas personas y a esa ciudad donde había hablado, donde había hecho milagros, donde había hecho y había mostrado su poder como Señor, como Rey. Y ellos no le habían dado importancia. Miraron a otro lado. Por eso él allí le comenzó a reprochar, pero de una manera distinta, una manera doliente, porque Jesús se duele cuando somos como ellos, que había dos características en ellos muy marcadas, y es indiferencia. Allí lo leíamos un poquito. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las que había hecho mucho su milagro porque no se habían arrepentido. Es decir, que ellos lo habían visto, pero no le habían dado importancia. Eran indiferentes a Jesús. Pero la segunda característica es que no se habían arrepentido. No solamente eran indiferentes, sino habían dejado pasar la oportunidad de sus vidas de ser hijos de Dios.
no se habían arrepentido, no habían reconocido a Jesús como su Señor, como su Salvador. No habían reconocido sus errores, sus equivocaciones, sus pecados. No lo habían reconocido, sino que seguían igual. Por eso no habían dejado de hacer, sino que seguían haciendo lo mismo. No había, no hubo en ellos un cambio en su corazón, en su vida, en un cambio de actitud. No lo hubo. Por eso dice allí que fueron indiferentes, fueron, no se arrepintieron. Y muchas veces hoy en día pasa eso. Nosotros hablamos del Señor, pero las personas son indiferentes muchas veces. Hablan de Jesús como hablan de política, hablan de Jesús como hablan de fútbol, hablan de Jesús como hablan de muchas cosas. Pero nada más, ahí queda. Son indiferentes. No le dan la importancia que tiene. Pero más triste aún, no se arrepienten de sus pecados. No reconocen a Jesús como su Salvador y su Señor, como el único que puede llevarlos al camino de salvación. Qué increíble. Pero más triste aún, cuando nosotros somos indiferentes a la voz del Señor. Porque recién hablamos de personas que no conocen o que no quieren reconocer a Jesús como su Salvador, como su Señor. Pero muchas veces nosotros, como hijos de Dios, somos indiferentes a su palabra. El Señor nos habla, el Señor hace cosas en nuestra vida y muchas veces somos indiferentes. Y más triste aún, muchas veces no nos arrepentimos de las cosas que hacemos. Hacemos cosas que están mal, que son pecado. O muchas veces no hacemos las cosas como Dios quiere en nuestras vidas. No nos arrepentimos. Ahora, ¿por qué no nos arrepentimos? ¿Qué hace que no nos arrepintamos, que seamos indiferentes? Muchas cosas pueden hacer eso, pero el principal, que estuvo siempre y sigue estando, es el orgullo de la persona. Nuestro orgullo. Y cuando hablo de orgullo, hablo de que somos arrogantes muchas veces. Nos creemos que nosotros somos el que sabemos. Por eso muchas veces cuando abrimos la Biblia, a veces le queremos decir al Señor lo que el Señor dice allí. Qué increíble que es. El orgullo había endurecido sus corazones. Muchas veces el orgullo endurece nuestros corazones. Por eso el Señor, me encanta allí en los versículos siguientes. A ver, se me fue. Se me fue los versículos, pero hace una comparación increíble. Acá está, se me había ido. Dice el versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿De quién? De los sabios y los entendidos. Y las revelaste a los niños. ¿Por qué dice estas palabras el Señor? Porque en esos religiosos del momento, en los fariseos, en los escribas, en los saduceos, en esos religiosos de ese momento, ellos creían que tenían la verdad. Había orgullo en sus conocimientos. Había orgullo en todo lo que sabían y conocían. Pero no había un cambio de corazón, no había un cambio de actitud, no había una humillación para con su Señor, para con Jesús. Ahora, ¿por qué muestra a los niños? ¿Por qué dicen los niños? Porque los niños son receptivos a la verdad de la palabra de Dios. Qué lindo es, tenemos la oportunidad de hablarle a los nenes en la escuelita.
Qué lindo cómo ellos escuchan. Después, en la semana nos pasa, hacen de todo en la iglesia y si lo dejamos se meten y se cuelgan, hacen muchísimas cosas. Pero cuando los vemos allí, dicen, ¿cuándo va a estar la escuelita? No solo para comer una factura, no solo para tener el desayuno, la merienda o lo que les demos, sino para escuchar su palabra. Qué increíble. Vemos allí cómo ellos escuchan y cómo son receptivos y cómo van creciendo y no se olvidan. ¿Por qué? Porque son receptivos a la palabra de Dios. Qué lindo que es que nosotros podamos ser figurativamente niños cuando nos encontramos con la palabra de Dios, receptivos a escucharle, a obedecerle. Y me gusta allí porque vemos allí cómo el Señor habla, Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, habla con su Padre. Tiene esta maravillosa oración que leíamos recién en el versículo 25, 26, 27, y vemos cómo Él le habla al Padre y cómo ora. Y vemos en esta oración algunos puntos importantes que tienen que estar en nuestra oración cada día, cuando le hablamos a Dios. Vemos que Él comienza allí en el versículo 25 con una gratitud, con un agradecimiento. Dice, te alabo, Padre. Lo primero que Él empieza su oración con gratitud. Muchas veces nuestras oraciones enseguida empiezan con peticiones, con cosas que necesitamos. Señor, ayúdame con esto. Pero nos olvidamos de agradecer. Gratitud. Esta oración nos muestra y nos habla de dependencia. Recién decíamos, Dios encarnado, Jesús, el Hijo de Dios, ¿está hablando con Dios? ¿Le está diciendo estas cosas? Porque había una dependencia total de Jesús para con Dios Padre. También vemos allí una relación íntima, una comunión íntima entre Dios y Jesús. Qué increíble que es. Y eso es lo que tiene que estar en nuestras vidas cada día. Pero terminamos. Vamos a terminar viendo una hermosa invitación que Jesús le hacía a estas personas. Una vez más. ¿Se acuerdan que recién decíamos que hubo un cambio de actitud? Un cambio de mente del Señor, de hablar, de hablar, de hablar, de hablar. Comienza con un reproche diciéndole, no me escucharon todo lo que dije, no le prestaron atención a todo lo que hice. Vuelve a una invitación. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Rey. Nos invita una vez más. Ellos tenían la oportunidad una vez más de escuchar esta invitación. ¿Y qué dice esta invitación? Versículo 28. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa invitación. Una invitación para todos, porque era una invitación general a todos. El Señor los llama. A lo que no tienen, a lo que no lo tienen a Él como su Señor y Salvador, Él los está llamando. Ahora, si estás viendo este video, en algún momento te está llamando para que seas un hijo de Dios, para que entregues tu corazón. Él es el único que puede limpiar tus pecados y puede abrirte la entrada al cielo. Venid, tenés que ir a Él, a nadie más, solamente a Jesús. Pero si ya sos un hijo de Dios, Él te está invitando a que vayas a Él, para que Él sea tu Rey, para que Él sea
tu Señor. Una invitación para todos, pero a su vez una invitación personal, para que creas, para que lo recibas, para que lo aceptes como tu Salvador, como tu Señor. Qué hermoso es pensar en esto. ¿Sabes? Esta invitación tiene 3 puntos importantes. Es una invitación triple, le podemos llamar, si queremos llamarle así. Lo primero es que tenemos que venir y recibir esta invitación. Es una responsabilidad de cada uno en particular. Segundo, tenemos que aprender de Él. Por eso, en el capítulo anterior veíamos sus discípulos. Tenemos que ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. ¿Qué es un discípulo? Un imitador de. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de. Tenemos que ser seguidores, imitadores, aprendices de Jesucristo. Tenemos que aprender de Él. Y tenemos que llevar. Tenemos que servir bajo el yugo del Señor. El yugo, ¿sí?, era un instrumento de campo que se colocaba sobre la cabeza de los bueyes que se tiraban, ¿sí?, o que tiraban del arado. Es decir, que se ponían los dos bueyes, el yugo era un coso de madera que se agarraba a los dos cuellos de los bueyes. Entonces, un buey, ¿sí?, que era más fuerte que el otro, pero que tenía más experiencia o menos experiencia que el otro, ¿sí?, lo hacía tirar al otro, que era nuevito y que lo estaban entrenando, ¿sí?, para que tire igual. Y si este se quería mover, no podía, porque este otro güey, que ya tenía la experiencia, que era más fuerte y demás, por más que este quería moverse, no podía. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos pongamos su yugo. Figurativamente, que nos pongamos esa madera en nuestro cuello, porque en el cuello del Señor ya está. Nos pongamos y caminemos juntos a Él. Y cuando nos queramos mover, no nos vamos a poder mover, porque el Señor nunca se mueve de su lugar. El Señor siempre está allí. Y cuando nos queramos mover, no podamos, sino que caminemos junto a Él. Qué hermoso que podamos caminar junto a Él en obediencia y que podamos cederle el control de nuestras vidas. Que estos capítulos nos hayan hecho y nos hagan esta semana estar pensando, reflexionando en estas pequeñas cosas que pudimos sacar para nuestras vidas, pero que nos hagan, como cada domingo, caer a los pies de Jesús, el Rey venidero, que pronto viene a buscar, que pronto viene a buscarnos nosotros, a su iglesia, pero que mientras tanto, cada uno de nosotros, no esperemos solamente que nos venga a buscar, sino que vivamos como sus siervos, que vivamos o que Jesús sea Rey hoy, ahora, en nuestra vida, y que los demás lo puedan ver. No solamente por lo que podamos llegar a decirles, sino por lo que vivimos bajo la autoridad y bajo el señorío de Jesús, nuestro Rey venidero. A Él sea la gloria. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.